Salga de la mesa inmediatamente. El maître no esperó respuesta. Su mano empujó la silla hacia atrás y su dedo avanzó hasta quedar a un palmo del rostro de Leandro. El sonido de los cubiertos se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible en el salón. El empresario Eduardo Tavares, con los brazos cruzados, observaba de pie, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como quien presencia algo que considera necesario. Leandro intentó decir «yo solo», pero la palabra murió antes de tomar forma. El sobre marrón se deslizó sobre la mesa con el empujón, rozando el vaso de agua. Un cliente giró el móvil en vertical. Otro apartó la mirada. El maître repitió, alto lo bastante para que todo el salón lo oyera, y el personal de seguridad se acercó por un lateral del salón. El aire olía a grasa caliente y a un perfume caro que no combinaba con el sudor frío en la frente de Leandro. Permaneció sentado un segundo más, los dedos apretando el borde de la mesa, como si el mueble pudiera retenerlo allí. El maître tiró de la silla con la fuerza suficiente para rayar el suelo. El sobre se abrió un poco, dejando ver la esquina blanca de un recibo. Leandro bajó los ojos. Nadie intervino. Era demasiado pronto para saber por qué, pero había algo en ese papel que nadie parecía querer tocar. ¿Ya te suscribiste para seguir historias así? La pregunta quedaba al fondo, sin interrumpir el momento. ¿Por qué ese sobre estaba allí? ¿Y por qué todos parecían tener miedo de mirarlo? El guardia apoyó la mano en el brazo de Leandro, sin fuerza suficiente para levantarlo, pero lo bastante como para decirle que ya no mandaba sobre su propio lugar. El maître repitió la orden, ahora sin gritar, con el tono frío de quien cree tener derecho a cerrar la conversación. Eduardo carraspeó, cruzó los brazos con más fuerza e hizo un gesto corto para que lo resolvieran de una vez. El móvil del cliente del fondo lo captaba todo, el reflejo de la luz temblando en el cristal de la pantalla. Leandro lo intentó de nuevo. «Yo tengo...» y se detuvo cuando el maître levantó la palma abierta, pidiendo silencio. El salón observaba, cómplice por inercia. Una pareja volvió a sus platos, pero con los ojos clavados en la escena. El sobre, olvidado en medio de la mesa, parecía fuera de lugar en aquel ambiente de servilletas almidonadas. El maître señaló el recibo como si aquello zanjara cualquier duda. La reserva no era suya. La frase cayó como un veredicto. Leandro no se defendió. Solo cerró los labios y respiró corto. El olor a vino recién abierto le llegó, fuera de lugar. El guardia apretó un poco más el brazo. Eduardo no miró el sobre, miró al maître. La escena era demasiado simple para no estar mal. Si te suscribes, no pierdes el hilo de estas historias cuando regresan. ¿Qué era exactamente lo que ese recibo probaba para que Leandro no pudiera estar allí? ¿Y por qué Eduardo evitaba tocar el papel? Eduardo dio 2 pasos al frente, ocupando el espacio entre Leandro y el salón. Su cuerpo bloqueaba la vista de algunos clientes, como si quisiera cerrar el espectáculo sin perder el control. El maître retiró el vaso de Leandro, apartó el plato y dobló la servilleta sobre él, marcando el lugar como vacío. El guardia intentó levantar a Leandro por la axila. Él cedió medio centímetro y se detuvo. El sobre resbaló hasta el borde de la mesa. Nadie lo sujetó. El empresario dijo, rápido, una palabra corta que no necesitaba explicación. Leandro mantuvo la mirada baja. El salón recuperó un murmullo tímido, como si la normalidad estuviera esperando un último empujón. El maître se inclinó de nuevo, el dedo señalando, la voz sin paciencia. La silla chirrió contra el suelo. Un cliente carraspeó más alto de lo necesario. La escena crecía sin resolverse. Eduardo mantenía los brazos cruzados, la barbilla en alto, y dio 2 toques impacientes en la mesa sin mirar el recibo. Suscribirse es solo una forma de no perder el hilo cuando el silencio pesa. ¿Por qué Eduardo evitaba el sobre si probaba que Leandro estaba equivocado? En el forcejeo silencioso, el sobre cayó. El sonido del papel contra el suelo encerado fue más alto de lo esperado. Un segundo de pausa.
El guardia soltó el brazo de Leandro por instinto y luego volvió a sujetarlo, como si hubiera olvidado el protocolo. El maître miró al suelo y, por un instante, no se movió. El papel blanco del recibo asomaba por la boca del sobre. Un cliente del fondo contuvo una risa. Otro inclinó la cabeza para ver mejor. El empresario desvió la mirada hacia la ventana. El sobre en el suelo parecía un error que nadie quería asumir. Leandro quedó inmóvil, los hombros tensos, como si cualquier gesto pudiera interpretarse como resistencia. La camarera Camila pasó con una bandeja, se detuvo al ver el papel en el suelo y quedó entre recogerlo o fingir que no lo había visto. El maître le hizo un gesto irritado para que siguiera, pero Camila se agachó. El salón volvió a contener la respiración. El sobre fue colocado en el mostrador, lejos de la mesa, pero visible para quien pasaba. El logotipo del restaurante aparecía en una esquina, y la fecha era de hoy. La escena no se cerraba, se desplazaba. ¿Ya te suscribiste? Estas historias no avisan cuando la prueba aparece. ¿Por qué un sobre del propio restaurante se estaba usando contra Leandro? Camila volvió al mostrador y, sin querer, alineó el sobre con las cuentas del turno. El logotipo impreso era el mismo que el de las carpetas internas. A Leandro lo hicieron retroceder medio paso. El guardia no lo soltaba. El maître seguía en posición de acusación, pero la voz había perdido volumen. Eduardo observaba ahora el mostrador, no la mesa. Un cliente susurró algo al otro. El móvil seguía grabando. El recibo mostraba una cifra alta, de esas que el salón reconoce como mesa VIP. Camila frunció el ceño al notar la coincidencia con la mesa que había quedado libre minutos antes. Llamó al maître con un gesto breve. Él negó con la cabeza, como quien no quiere interrumpir la historia que ha construido. El sobre allí no encajaba con el relato simple de reserva equivocada. Algo estaba fuera de lugar. El guardia aflojó el brazo de Leandro por un segundo, lo suficiente para que pudiera respirar mejor. El empresario carraspeó. El salón murmuró: suscribirse es quedarse para ver cuando el detalle no encaja con la acusación. Si esa mesa VIP se había liberado justo ahora, ¿quién ocupaba la reserva antes de que Leandro se sentara? El maître caminó hasta el mostrador, tomó el sobre y miró el recibo desde lejos, sin tocar el papel. Volvió a la mesa y dijo que había confusión de nombres. El salón respiró un poco. Algunos clientes volvieron a sus platos. El guardia aflojó la presión. Eduardo descruzó los brazos por un instante, como si la solución estuviera a la vista. Leandro siguió en silencio. El maître prometió revisarlo en el sistema y pidió que esperaran, manteniendo la mano apoyada en la silla vacía de Leandro. El tono sonaba conciliador. Camila dio un paso atrás. El sobre volvió a la mesa, como si el problema estuviera casi resuelto. Un alivio breve recorrió el salón. La normalidad amenazó con volver, pero el gesto del maître fue demasiado rápido, y la mirada de Eduardo siguió dura. El recibo no se había leído allí, solo se había mostrado como símbolo. La confusión resultaba conveniente. El cliente que grababa mantuvo el móvil en alto, demasiado quieto para ser casual. El silencio en el aire era el de quien acepta la primera explicación para escapar de la incomodidad. Suscribirse es quedarse cuando la primera respuesta es demasiado fácil. La confusión de nombres explicaba de verdad por qué Eduardo evitaba el papel. El gerente de turno, Mauricio, apareció desde el fondo del salón con una tableta. El maître explicó en 2 frases. Mauricio pidió el sobre. El salón volvió a mirar. A Leandro lo mantuvieron de pie junto a la mesa. La silla vacía marcaba el lugar que le habían quitado. La pantalla de la tableta reflejaba la luz de las lámparas. Mauricio tecleó. Se detuvo. Volvió a teclear. El empresario inclinó el cuerpo para ver la pantalla, pero Mauricio giró un poco el dispositivo. El guardia retrocedió medio paso. El salón percibió el cambio mínimo. El gerente no dijo nada. Solo respiró hondo. El recibo coincidía con una mesa VIP liberada minutos antes, pero el nombre en el sistema no cuadraba.
La explicación simple empezaba a resquebrajarse. Camila observaba desde lejos, los labios apretados. El maître carraspeó. Eduardo volvió a cruzar los brazos. La tensión subió de nuevo. ¿Ya te suscribiste? Así es como la historia pide continuar. Si el sistema no cuadraba, ¿quién había pedido el cambio? Mauricio alzó la vista y dijo que había habido un error interno de registro. El salón volvió a relajarse, como quien acepta el relato que preserva la fachada. El maître asintió demasiado rápido. Eduardo soltó un suspiro corto. El guardia casi soltó el brazo de Leandro. El gerente prometió corregirlo y pidió unos minutos. La normalidad intentó reinstalarse. El sobre permaneció en la mesa, lo bastante abierto para dejar ver el papel. Leandro siguió en silencio, la garganta seca. La explicación parecía cerrar el asunto sin exponer a nadie. Algunos clientes volvieron a sus platos. El móvil del fondo bajó un poco, pero el error interno no explicaba la transferencia de una mesa VIP pagada minutos antes. Camila cruzó una mirada rápida con Mauricio. El gerente no explicó nada, solo volvió a la tableta. El alivio breve se agotaba. Suscribirse es no irse cuando la solución es demasiado cómoda. ¿Qué escondía exactamente ese error interno? Mauricio giró la tableta y le mostró al maître un campo concreto. La transferencia de la reserva tenía un sello horario y un perfil interno asociado. El maître palideció. El guardia soltó por completo el brazo de Leandro. El salón percibió el microgesto. Eduardo dio un paso atrás, casi imperceptible. El registro mostraba que la mesa VIP había sido transferida minutos antes por orden interna. El nombre del perfil no era el de Leandro. La explicación cómoda empezaba a derrumbarse. El gerente no dio discursos, solo señaló el campo. Camila se acercó un poco. El maître intentó decir que estas cosas pasan, pero la frase murió a mitad. El sobre dejó de ser un símbolo y pasó a ser una prueba parcial. El móvil volvió a alzarse. El salón, otra vez, contuvo la respiración. Suscribirse es quedarse para ver cuándo aparece el registro. ¿Quién estaba detrás de la transferencia? Eduardo carraspeó y sugirió resolverlo en privado. El maître asintió con la cabeza, buscando salir del centro de la escena. Mauricio no respondió a la petición. Mantuvo la tableta a la altura del pecho. El guardia se apartó un paso. Leandro se quedó donde estaba, en silencio. El salón sintió el desplazamiento del poder. El empresario intentó sonreír a un cliente conocido. La sonrisa no volvió. El registro en la pantalla seguía allí, mudo. El sobre abierto en la mesa pesaba demasiado para ser ignorado. El alivio breve había terminado. La tensión mayor ocupaba su lugar. Suscribirse es quedarse cuando el poderoso intenta llevarlo a lo privado. Si la transferencia venía de un perfil interno, ¿quién tenía acceso a él? El maître dijo que el perfil interno era compartido y que cualquier empleado podía haber hecho el cambio. Algunos clientes asintieron, aliviados por una explicación que diluía responsabilidades. Mauricio no discutió. Amplió el campo de la tableta. El registro mostraba la hora exacta y el terminal desde el que había salido la alteración. La sala volvió a ponerse densa. Eduardo se quedó inmóvil. El sobre permaneció abierto. Leandro no habló. El intento de diluir la culpa funcionó por un segundo, hasta que apareció el detalle técnico. El salón murmuró. Suscribirse es atravesar la salida falsa cuando se cierra. Si el terminal estaba identificado, ¿quién estaba allí en ese momento? El maître intentó retomar el control. Pidió que Leandro se retirara mientras lo resolvían. El guardia avanzó de nuevo. El salón se inquietó. Mauricio levantó la mano en un gesto corto, pidiendo que esperaran. Eduardo frunció el ceño. La peor humillación llegó cuando el maître, impaciente, volvió a alzar la voz, repitiendo la orden de salida, ahora con más gente mirando. Leandro permaneció en silencio, los labios apretados, el cuerpo rígido. El gesto de expulsión se repitió pese a las pruebas parciales.
El móvil grababa. El sobre temblaba con el movimiento de la mesa. La injusticia crecía cuando la verdad ya estaba cerca. Suscribirse es no apartar la mirada cuando la injusticia empeora. ¿Por qué insistir en echarlo si el registro apuntaba en otra dirección? Mauricio señaló el terminal en la tableta. La alteración había salido del punto de atención cercano a la mesa de Eduardo. El salón lo entendió antes de oír ninguna palabra. El empresario bajó la mirada al suelo. El maître tragó saliva. El guardia se detuvo. El sobre, allí, dejó de ser un símbolo y se volvió confirmación. Nadie dio discursos. El registro era claro. La reacción del salón fue un silencio incómodo, seguido de algunas miradas que se apartaron. El poder empezó a colapsar sin ruido. Suscribirse es ver cuando la prueba no necesita explicación. Si la alteración salió de ese terminal, ¿quién estaba allí minutos antes? Mauricio tocó el campo de historial y confirmó la transferencia asociada al grupo de Eduardo. El empresario dio medio paso atrás. El maître bajó la mano que señalaba. El guardia se apartó por completo. El salón quedó demasiado quieto. La verdad no llegó en un discurso, llegó en una pantalla. El sobre permaneció abierto, el recibo visible. Leandro respiró por primera vez con menos peso en el pecho. No hubo disculpas en voz alta. La moral del agresor colapsó en el retroceso del cuerpo. Suscribirse es quedarse cuando la verdad llega sin aplausos. ¿Qué ocurre cuando nadie necesita decir nada? El maître retiró la mano y dio un paso atrás. Eduardo giró el rostro hacia la ventana. Algunos clientes apartaron la mirada. El salón recuperó un murmullo bajo, cargado de incomodidad. Mauricio cerró la tableta. El guardia se apartó definitivamente. Leandro no celebró nada. Ajustó la silla con cuidado. El sobre quedó en el centro de la mesa. La vergüenza cambió de lado sin palabras. Suscribirse es notar cuando el silencio pesa más que el grito. ¿Qué queda cuando la escena no tiene catarsis? 2 mesas pidieron la cuenta. Una pareja se levantó. El salón perdió densidad. La humillación pública se disolvió en incomodidad colectiva. El maître se fue al fondo, sin mirar atrás. Eduardo se quedó de pie un momento, y luego se sentó, los brazos descruzados por primera vez. El sobre seguía allí. Leandro permaneció en silencio. El aire volvió a circular. Suscribirse es quedarse cuando el ambiente cambia de lado. ¿Quién se queda cuando el poder calla? La escena inicial se reescribía sin que nadie lo dijera en voz alta. El gesto de expulsión ahora parecía fuera de lugar. El recibo no era una prueba contra Leandro. Era el hilo que tiró de la verdad. El salón sabía, sin ponerse de acuerdo, que había fallado al mirar en silencio. Leandro no miró a nadie. El sobre fue empujado un poco hacia el centro de la mesa, como quien devuelve el peso al lugar correcto. Suscribirse es ver cuando el sentido cambia sin explicación. ¿Qué cambia cuando la verdad no grita? Mauricio hizo un gesto corto al maître para que se apartara. El ruido de los cubiertos volvió, bajo. El móvil fue guardado. Leandro permaneció sentado un instante y luego se puso de pie. Acomodó la silla y empujó el sobre hacia el centro de la mesa. Nadie aplaudió. No hubo disculpas públicas. El salón continuó, con una incomodidad que no cabía en palabras. La justicia ocurrió sin platea que la celebrara. El lugar se fue vaciando poco a poco. El silencio quedó.